Cada temporada la afición del Valencia Basket otorga el trofeo del esfuerzo al jugador que mejor ha trabajado. Este año Ecovidrio quiere destacar el esfuerzo de toda la afición naranja en el reciclaje de vidrio. Por eso se ha utilizado el vidrio reciclado por los valencianos para fabricar el trofeo del esfuerzo de este año. Para esto hemos contado con la colaboración de Cristina de Lorenzo, una reputada escultora que ha interpretado el trofeo en este material. Para comenzar, creamos un molde para la escultura a partir de una pelota real de baloncesto y de las manos de los jugadores del Valencia Basket. A continuación, el vidrio reciclado se funde en un horno curvo hasta alcanzar los 1700 grados. Mediante la varilla y la gloria, se sopla el vidrio fundido dentro del molde para darle la forma necesaria. Con la ayuda del soplete se evita que se enfríe para ir finalizándola. Después, la escultura pasa a un horno de termofusión, en el que se enfría paulatinamente. Finalmente comienza el tallado, con agua, herramientas y una arenadora para pulir el vidrio. Para tallar los pequeños detalles se utilizan bisturíes eléctricos. La presentación del trofeo levantó gran interés. Numerosos medios de comunicación se hicieron eco de la noticia. El trofeo del esfuerzo es ahora, también, un homenaje a la sostenibilidad de la afición.